presentarlo otra vez por la grabación. Bueno, comenzamos la sesión del día de hoy con que se trata de comienzos de la vida, bioética, comienzos de la vida, la primera sesión, y la primera de las charlas de este día está a cargo de la doctora Isis Landaeta, que es la coordinadora de la asignatura, y es sobre reflexión bioética sobre la reproducción asistida. Adelante, doctora Isis. Gracias. Eh, Podemos comenzar con una pequeña introducción, vamos a decir así, diciendo que en su lucha contra la enfermedad y contra la muerte, el hombre no ha podido vencer, por supuesto, esos procesos naturales, pero la técnica ha hecho posible a través de los espectaculares avances eh, que ha tenido, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo pasado, y especialmente en la medicina, intervenir en la vida del hombre desde la gestación en el laboratorio hasta la prolongación artificial de su existencia. Muchas de las situaciones que esta intervención provoca resultan inéditas, de manera que las reflexiones y los criterios que se utilizaban son realmente hoy en día insuficientes para las respuestas a las interrogantes que ellos plantean. Y vamos a ver la primera diapositiva. Claro, por favor. Sí, sí, ya se la paso, doctor. El impresionante poder que el científico tiene en sus manos. Podemos decir que posee un rostro jánico, porque así como representa grandes beneficios para la humanidad, también encierra amenazas importantes. En cualquier caso, es evidente la necesidad de la reflexión bioética. Es indispensable y necesaria para incorporar todos esos valores que, como la dignidad de la persona, el respeto a la vida humana y la búsqueda del bien común, eh, dejen de ser simples enunciados y puedan aplicarse a la realidad, tomando en cuenta la rapidez con que avanza la ciencia y la tecnología y la urgencia de encauzar ese progreso con el fin de evitar más así, un progreso aparente que termine atentando contra el hombre mismo. La siguiente. La revolución del ADN recombinante, al permitir el surgimiento de la nueva genética, ha introducido al científico en el complejo y, y misterioso fenómeno que rigen la vida humana. La ingeniería genética y las técnicas de reproducción asistida significan extraordinarias posibilidades. Eso, bueno, es cierto y no se puede negar, pero a la vez plantean innumerables problemas en los que la dimensión ética debe estar presente, más aún cuando se encuentra en juego el bienestar y la dignidad de la persona humana. La siguiente.
El recurrir entonces a los principios tradicionales no siempre resulta válido, porque ahora nos estamos enfrentando con problemas inéditos y desconocidos para los cuales esos principios tradicionales requerirían una nueva y más adecuada formulación. La siguiente. Desde el nacimiento de Louise Brown, ¿se acuerdan quién era Louise Brown? La primera bebé probeta, que nace en 1978 en Inglaterra. El tema de la reproducción asistida ha sido objeto de una continua discusión, no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde su dimensión ética. Y aun cuando actualmente se ha convertido prácticamente en un procedimiento rutinario, bueno, dentro del relativamente pequeño grupo de personas que realmente tienen acceso a él, mantienen su vigencia algunas consideraciones bioéticas que van a variar de acuerdo con la metodología que se utilice para, para la reproducción asistida, por supuesto. Entonces solamente, vamos a decir, con el objeto de ordenar la experiencia, vamos a mencionar las diferentes técnicas que todos conocemos. La primera, vamos a decir así, menos complicada de alguna manera y más antigua, la inseminación artificial. La inseminación artificial, que puede ser homóloga o heteróloga, es decir, homóloga con espermatozoides, con el semen de la pareja, o heteróloga con una muestra donada. La otra, el otro proceso es la fertilización in vitro con transferencia embrionaria, que también puede ser realizada con gametos de la pareja o con gametos donados. La otra tecnología es con la transferencia intratubárica de los gametos, el GIFT. Y el SIFT, la transferencia intratubárica del cigoto. Y por último, la inyección intracitoplasmática de espermatozoides, el ICSI. Junto con ello, todas estas técnicas, vamos a considerar algunas otras situaciones relacionadas, tales como la maternidad subrogada o sustitutiva. La próxima, Gladys, por favor. La inseminación post-mortem. La inseminación posmenopáusica. La elección de sexo. La clonación de embriones o paraclonación. La congelación de embriones y el destino de los embriones sobrantes. Y antes de exponer los dilemas que genera el uso de las diversas técnicas, es conveniente examinar, vamos a decir así, considerar rápidamente
el estatuto del embrión humano antes de entrar en todas estas manipulaciones. Vamos a ver la próxima. Ya va. Aquí realmente, cuando consideramos el estatuto del embrión humano, se trata de una convicción personal sobre este aspecto que uno puede tener o no. Y eso sería lo que determina la disparidad de las opiniones. Y obviamente tiene que ver con la valoración ética y la elaboración de un juicio moral en relación con todos estos procedimientos. La siguiente. El descubrir cuando un ser humano inicia realmente su existencia ha sido una antiquísima preocupación y que ha despertado siempre una reflexión. La respuesta va a resultar del mayor interés, por supuesto, no solo en el caso del aborto, sino para el empleo de la tecnología en la reproducción asistida y en el trato del cual va a ser objeto ese embrión. Se intenta acudir a los datos de la biología y de la genética para demostrar con argumentos científicos si la vida humana se inicia desde el instante mismo de la fecundación o en un estado posterior del desarrollo del embrión. Ahora, independientemente de las diferencias de opinión y de que eminentes científicos defiendan una u otra teoría, desde la antigüedad, ustedes recuerdan que se decía, incluso desde Santo Tomás, que a los 40 días, que a los 60 días, que si era hembra era diferente de varón. Bueno, todas esas teorías que existían, ¿no? Se trata entonces de decidir si esa realidad humana que se produce con la fusión de los gametos masculino y femenino, una realidad humana microscópica e insignificante, va a ser digna de absoluto respeto e inviolabilidad desde el primer momento de su existencia. La siguiente. La respuesta supone una interpretación más profunda y trascendente, que es responsable de las opiniones diversas y pluralistas que existen al respecto. Y como les dije antes, eso se extiende desde la teoría escolástica, de la animación retardada, de los 40 días, de los 80 días, diferente para las hembras y los varones, pasando por todos los momentos de anidación, organogénesis, aparición de la actividad cerebral, elementos de, más bien de la acogida y de la aceptación, hasta, bueno, el nacimiento del nuevo ser. Esto nos indica la complejidad del problema. En esa evolución
no hay saltos cualitativos, sino un desarrollo continuo hasta después de haber nacido y hasta su final. De tal modo que el proceso es un proceso humano y le otorga al embrión una dignidad derivada de su pertenencia a a la especie humana y cuya vida debe ser defendida absolutamente. Así se acepta, vamos a decir así, en la Iglesia Católica y Protestante, de acuerdo con la encíclica Donum Vitae del año 87, como una realidad personal. Y también, bueno, en el Islam y en el judaísmo se le da el plazo de los primeros 40 días a ese embrión. Para ver más, se trata de una condición moral gradual que se va adquiriendo progresivamente y entonces existiría un llamado preembrión en los primeros 14 días y el embrión postimplantatorio que iría desde el momento en que se implanta hasta el final de la organogénesis, hasta los 2 o 2 meses y medio del desarrollo embrionario. Para otros, como para Singer, por ejemplo, la concepción naturalista, no tienen categoría moral específica los embriones, para él, absolutamente. La siguiente. Bueno, vamos a así cerrar el paréntesis de la consideración del embrión para entrar en la valoración ética de los procedimientos de fertilización asistida. Tanto la inseminación artificial homóloga como la fertilización in vitro con gametos de los progenitores serían objeto de escasas objeciones éticas. ¿Cuáles serían las que quedarían, vamos a decir, pendientes? La cuestión de los embriones sobrantes, que sigue siendo un aspecto muy preocupante de la fertilización in vitro. Ustedes saben que se obtienen varios embriones, se fertilizan varios óvulos, de manera de poder eh, ir sustituyéndolos en la medida en que el proceso no se dé adecuadamente y fracase. Entonces, tener otros embriones listos, preparados. Pero cuando esos embriones no se tienen que utilizar, entonces sobran. ¿Y qué es lo que se puede hacer con ellos? ¿Cuál puede ser el destino de esos embriones? Es el aspecto más preocupante de la fertilización in vitro. En algunos países, por ejemplo, como en Alemania, se ha limitado el número de embriones a ser transferidos. Y hoy en día hay una gran tendencia en todos los centros, mm, vamos a decir, responsables de la fertilización in vitro, de obtener el menor número de embriones posibles para la transferencia, lo cual evita la llamada reducción embrionaria, es decir, la eliminación in útero de los embriones por su, así puede ser por su menor calidad o para minimizar el riesgo que constituye un embarazo múltiple. Este procedimiento de reducción embrionaria es absolutamente inaceptable desde el punto de vista ético.
Se calcula en el mundo, y esto es variable de acuerdo con las épocas, pues, eh, la existencia de cerca de 1,5 millones de embriones congelados, cuyo destino es totalmente incierto y cuya propiedad tampoco está claramente determinada, porque después que se obtienen los embriones adecuados para la fertilización, los que sobran son dejados en, vamos a decir, en las clínicas de fertilización, porque no pueden ser utilizados por los padres, pero son abandonados ahí. Entonces, eh, hemos visto cómo de repente en uno de esos últimos experimentos, llamaría yo, un embrión que tenía 35 años congelado fue implantado en una mujer que tenía mucho menos de 30 años de edad, ella. Son cosas así un poco como extrañas, como absurdas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es el destino de esos embriones congelados? Bueno, algunos pueden ser implantados ante el fracaso de intentos anteriores, como dijimos, pero otros serán destinados a lo mejor a la investigación, pero muchos más deberán ser destruidos al cumplirse los plazos que las legislaciones de los diferentes países establecen. Al comienzo de este tipo de procedimientos, cuando se habían reunido una gran cantidad de embriones en Inglaterra, por ejemplo, se venció el plazo y había 3.000, una cifra así, 3.000, 5.000. Y hubo un escándalo grandísimo en la sociedad inglesa cuando se dijo que esos embriones tenían que ser destruidos y se destruyeron porque eso fue el comienzo de la utilización del procedimiento. O, claro, en aquel momento era una cosa que llamaba muchísimo la atención. Hoy en día eso se ha convertido en un procedimiento rutinario y ya no sabemos pues qué es lo que ocurre con esos embriones sobrantes cuando se les vence su plazo de mantenerlo. Desde nuestra perspectiva bioética, vamos a decir, la mejor solución dentro de esa perversa situación de congelamiento eh, sería la donación a otras parejas en la forma de la llamada adopción prenatal. Pero, claro, eso tampoco es sencillo porque cada pareja quiere su propio embrión. No es frecuente pues que se puedan utilizar en, en donación de esta forma esos embriones. El otro uso es para la investigación, que ha sido contemplada en la legislación inglesa, permitiendo su uso hasta el día 14 de su desarrollo. En contraste, hay otros países como bueno, Costa Rica, Alemania, que han condenado la congelación de embriones y hay mucha dificultad para este tipo de procedimientos de fertilización in vitro. La siguiente. En aquellos casos de mujeres solas o de parejas homosexuales, a pesar de la creciente permisividad de muchas legislaciones, es necesario tomar en cuenta
los conflictos entre el legítimo deseo de un adulto de tener descendencia y los intereses de ese niño a ser concebido. En este caso, deberían privilegiarse los intereses del más débil, que es totalmente dependiente de las condiciones en las cuales se va a llevar a cabo su desarrollo personal. Y bueno, nosotros esto lo decimos, pero sabemos y vemos todos los días cómo cada día es más frecuente que parejas del mismo sexo o mujeres solas, etcétera, eh, pueden acceder a estos procedimientos y ya no son vistos así como eran al principio, como un escándalo en la sociedad, sino ya están siendo pues prácticamente aceptados en muchos de los casos. La siguiente. Bueno, igualmente hay importantes objeciones éticas con otros procedimientos, como la maternidad subrogada o úteros en alquiler. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Eh, mm, en este caso, en el caso de la fertilización in vitro con gametos donados, la objeción más importante es la relación de asimetría que existe por la doble vinculación biológica del hijo con la madre. Esta diapositiva está, no sé, no salió completa como era. Eh, ahora sí. Eh, la doble vinculación del biológica del hijo con la madre, en el caso del esperma donado, la doble vinculación porque de ella es el óvulo y ella lo va a gestar. Eh, en relación con el padre, que no va a tener ninguna vinculación, ni genética, ni de gestación, por supuesto. La relación biológica con el padre, biológica, es inexistente. También se cuestiona que esa relación del padre con el hijo puede ser para el padre un recordatorio perenne de su esterilidad. Sin embargo, existen y todos conocemos parejas capaces, perfectamente capaces de asumir esta situación, eh, sea cual sea la característica de la donación de gametos masculinos o femeninos. Otras consideraciones más, por ejemplo, mantener el anonimato del donante o no mantener el anonimato, son expresión de esas dudas que surgen de unas situaciones tan particulares y tan difíciles, ¿no?, de manejar. Hoy en día, prácticamente en todas las legislaciones, antes era solamente en Suiza, por ahí comenzó, que al llegar a su mayoría de edad, a los 18 años, el hijo tenía el derecho de, de reconocer a su padre, de encontrarlo, de saber quién había sido. Cuando esa legislación se puso en práctica en Suiza, tuvieron que eliminar todas las muestras de esperma de los bancos de donantes para recoger muestras nuevas
ya con el consentimiento de las personas donantes, de que sabían que en un momento dado ese hijo les podía aparecer en la vida diciendo, reconociéndolos como su padre biológico, pues aunque no como su padre que lo había eh, criado, vamos a decir. Entonces, hoy en día en muchas legislaciones eso está vigente. Al tener mayoría de edad tienen derecho a saber quiénes son y la misma constitución venezolana lo establece. Todo niño tiene derecho a conocer a sus padres, etc. Muchas otras reflexiones en relación con la fertilización in vitro homóloga están contenidas en una síntesis elaborada por Javier Gaffo hace mucho tiempo, al comienzo, pero yo pienso que continúan vigentes. Esa se llama la procreación asistida y él presentó eso en un congreso de bioética de América Latina y el Caribe que se presentó en Colombia hace muchos años, ya en el año 1998. Sin embargo, hubo un consenso ahí de países para ponerse de acuerdo en relación con algunos aspectos mm, legales relacionados con la fertilización asistida. Y eso determinó también la creación de instancias políticas y comisiones de estudio para ayudar a esa producción de leyes. Desde aquella época se produjo entonces el llamado informe Warnock, que es que fue sumamente importante en Inglaterra y que fue seguido por muchas iniciativas similares en otros países. Claro, muchos países, mm, no solamente europeos, eh, poseen leyes de fertilización asistida. Suecia, España, Alemania, Inglaterra, bueno, muchos. Nosotros no tenemos. Lo hemos intentado. Hicimos varios proyectos de ley, pero no, los cambios políticos que se dieron en el país no permitieron ni siquiera presentarlos en el Congreso porque no había ninguna garantía de que pudieran ser aprobados como se habían presentado y entonces se prefirió no presentarlos por parte ni siquiera de la sociedad civil, pero tampoco por parte de otras instancias gubernamentales se han presentado para legislar sobre, sobre eso. Entonces, la siguiente. En ese consenso básico de legislaciones, que podríamos considerarlo como una ética civil mínima, eh, se establece que el poder técnico no coincide con el poder ético, por supuesto. La hibridación de gametos humanos con otras especies, por ejemplo, es técnicamente posible, pero éticamente inaceptable. Sin embargo, se acepta también en la prueba del hámster, en la legislación española, por ejemplo, se acepta. Y últimamente hemos visto muchos experimentos que van dirigidos a, a la obtención de órganos para trasplantes con esa tecnología. Bueno, la implicación social, los problemas éticos y jurídicos que plantea la reproducción asistida afectan valores sociales muy significativos y no pueden ser dejados solamente en manos de los científicos. Y, y esto yo creo que no significa
negar la libertad de investigación. Pero creo que sí se debe reconocer que esa libertad de investigación no puede ser absoluta y que existen barreras éticas que no deberían ser sobrepasadas. También se generan algunos problemas éticos específicos que tienen que ver con el valor de la procreación humana, con los valores relacionados con el bien del niño a ser concebido, considerando la existencia de ese entorno humano que, que va a contribuir al desarrollo personal de ese niño. Y, por supuesto, la consideración del estatus del embrión, cómo valorar ética y jurídicamente esa incipiente realidad humana. La siguiente. La técnica debería utilizarse solamente con fines de resolver problemas de esterilidad y nunca con intenciones eugénicas. Los beneficiarios serían, por supuesto, en opinión mayoritaria, las parejas heterosexuales. Aquí yo pongo excepto la legislación española, pero no es solamente excepto la legislación española. Muchas otras legislaciones de muchos otros países han ido progresivamente permitiendo, como dijimos antes ya, la, eh, ¿cómo se llama? Su uso, el uso de la tecnología por parejas homosexuales. Y tenemos muchísimos ejemplos en la vida de, de hoy. También esa ley en España permite la utilización por mujeres solas, solteras, viudas, divorciadas o separadas. En cuanto a la procedencia de los gametos y los embriones, se requiere un estudio previo de los donantes para prevenir las enfermedades hereditarias y en la medida de lo posible la selección de los donantes con rasgos físicos semejantes a los de los padres legales. Se debe limitar el número de donaciones de esperma con el fin de evitar el incesto. Y esto, bueno, lo decimos, pero yo creo que ustedes tienen que haber sido testigos porque eso se ha producido recientemente, se ha visto recientemente publicitado de personas, incluso médicos, que, que se han visto acusados de, de haber utilizado su propio esperma para hacer eh, este, las inoculaciones de espermatozoides para, para esto y se han descrito casos hasta de 100 y más descendientes existentes de un solo donante, cuando lo que se acepta, digamos, es máximo 6 hijos por donante, de manera de que no, de que se minimice, que se encuentren después esos hermanos desconocidos unos de otros en la sociedad y puedan darse casos de incesto, a veces hasta sin conocerse, sin conocerlo. Pero vemos esas noticias en el periódico.
de algunos donantes que han tenido 100. Los gametos deben ser obtenidos por donación. Y para la obtención de los óvulos se permite una cierta compensación eh, por la pérdida de tiempo que eso significa para la mujer, porque la donación de semen es muchísimo más sencilla que la donación de óvulos. Que se debe mantener el anonimato de los donantes, eso se dijo al comienzo, pero ya eh, hemos hablado de que la mayoría de las legislaciones se comenzó por Suecia, pero hoy en día la mayoría de las legislaciones, incluyendo la nuestra, reconocen el derecho de los hijos a saber quiénes son sus padres biológicos y que a los 18 años el hijo tiene derecho de conocer la identidad de su padre. Además, se establece que la responsabilidad y los derechos sobre esos hijos que emanan de la maternidad y la paternidad van a corresponder a los padres legales, por supuesto, y no a los donantes. Y además, se exige un estricto control y supervisión de los centros, de los equipos y de las técnicas que se utilizan en la reproducción asistida para garantizar las mejores condiciones y que conduzcan a unos buenos resultados. Les puedo decir que hay organismos suprapaís de supervisión de estos centros, pero hasta donde tuve yo información, muy pocos de los centros que se ocupan de, de esta tecnología en Venezuela están supervisados por esos, vamos a decir, por ese control externo. Son muy pocos los que aparecen. Hay muchos que trabajan por su cuenta y que no, no tienen pues esa supervisión. La siguiente. Finalmente, se rechaza toda una serie de técnicas relacionadas, como dijimos antes, tales como la selección de sexo. En este caso, alguna excepción cuando se esgrimen razones terapéuticas para el embrión. Es decir, en los casos en que sea posible evitar enfermedades ligadas al sexo, como la hemofilia. También se rechaza la manipulación genética, la clonación, la partenogénesis, la ectogénesis. A pesar de que esto, bueno, lo decimos, hay por ahí proyectos de ectogénesis en países desarrollados que piensan que van a tener eh, unos, una disposición de sitios de alta tecnología para obtener niños que no sean gestados en el útero materno, sino en esos aparatos especiales que se van a tener allí para colocar el óvulo fecundado para que se vaya desarrollando, se le suministran todos los nutrientes y todo lo que requiere para que se desarrolle hasta su viabilidad. Y más al final vamos a hablar un poquito sobre la manipulación genética. En este
en esta diapositiva, porque esta tecnología de hacer diagnóstico genético, incluso antes de que el embrión se haya implantado, extrayéndole una o dos células, es la que se denomina como diagnóstico genético preimplantatorio. Es decir, se hace el diagnóstico genético antes de que el embrión se implante para saber si se va a impedir su implantación o si se puede permitir. Se inició en Inglaterra hacia los años 90 y se permitía para enfermedades graves sin tratamiento y también como para la realización de un cribado genético cuando se sospechaban anomalías cromosómicas, fallos en los ciclos de fertilización in vitro o en los abortos a repetición, para ver si se conseguía la causa de esos abortos a repetición. Pero se trata de una técnica sumamente agresiva hacia el embrión, con fines eugénicos, de tal manera que en países como Alemania, Austria, Suiza e Italia se prohibió. En otros países, como en España, Francia, Noruega y Suecia, se permite exclusivamente para aquellas enfermedades que realmente no tendrían tratamiento. En los Estados Unidos no había regulación al respecto, pero tampoco había fondos públicos para esas investigaciones. Pero esos fondos públicos que se habían eh, prohibido en los Estados Unidos para ese tipo de investigaciones se volvieron a dar hace algunos años. Se habían suspendido, pero se volvieron a conceder. Hay muchas situaciones controversiales en esto. Se requerirían además un mayor número de embriones para saber cuáles serían los compatibles, producir muchos más embriones. Y también se abriría, vamos a decir, una posibilidad para la llamada medicina perfectiva, que conduciría, pues al final probablemente, a la eugenesia. La siguiente. Y esto, aunque se nos sale un poquito y nos entra quizás un poco en el contenido de los temas que vamos a ver cuando veamos bioética y biotecnología, pero yo creo que es la anterior, esa. Yo creo que es importante adelantar por la importancia que tiene mm, la metodología de la edición de genes humanos y que está relacionado porque se ha dado en casos en los cuales se tiene la fecundación in vitro para obtener bebés, pues, y esta técnica se ha utilizado en eso. Se considera que la técnica del CRISPR-Cas9, que ustedes deben haber oído nombrar mucho, porque incluso el premio Nobel del año 2020 fue concedido a dos mujeres que trabajaron con esta tecnología y que se considera que es la revolución genética del siglo XXI. Eh, ¿Eso qué significa? Las iniciales, bueno, ahí está en inglés, son repeticiones palindrómicas cortas, irregularmente interespaciadas.
El Cas9 es una enzima de ácido ribonucleico que se adhiere al ADN para editar los genes. Y ese descubrimiento permite corregir mutaciones, eliminar secuencias patogénicas, insertar genes terapéuticos, activar y desactivar genes en células y organismos diferentes. La función biológica de esa herramienta se reconoció hacia el año 2005 y tiene una historia que no sé si a lo mejor merece la pena muy rápidamente pasar por allí. Fue un investigador español eh, de la Universidad de Alicante, llamado Francisco Martínez Mojica, que estaba estudiando algas. Y ahí él se dio cuenta de esas enzimas de restricción que existen y que cortan el ADN en lugares específicos. Claro, Doctora, perdón, estamos sobre él, la hora. Estamos sobre la hora. ya vamos a terminar. Sí. Este, estos genes, que esta técnica del CRISPR se utiliza entonces en investigación básica, tiene aplicación clínica y se utilizaría para el trastorno de células germinales. Algunas de las consideraciones bioéticas que se pueden hacer referentes a esta tecnología, que a lo mejor la verán con más detenimiento en, en ese próximo tema, es que las modificaciones que se hagan van a tener transmisión hereditaria. Y eso tiene que ver, por supuesto, con aspectos técnicos, sociales y religiosos, y además ejerce un grado de control inaceptable sobre la reproducción humana, cruzando una línea ética, una línea éticamente, que se considera pues éticamente inviolable. La siguiente. Entonces, pensamos que la preocupación ética es indispensable y necesaria, que por supuesto no debe constituir un obstáculo para el progreso científico. Que el patrimonio ético de la humanidad ha avanzado muchísimo, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, y que ese patrimonio ético ha incorporado valores como, como la dignidad de la persona humana, el respeto a la vida humana, la búsqueda del mayor bien posible en la protección que pudieran derivar de esa aplicación incontrolada de la tecnología. Y estos serían los valores que determinarían el límite a la libertad de investigación. La siguiente. Asistimos a un renacimiento de la preocupación ética, la cual constituye un motivo de esperanza para la humanización de la práctica médica. La bioética será siempre luz y denuncia, estímulo y freno, dinamismo y reflexión, pero abierta y flexible a los logros del avance técnico en la medida en que
este avance técnico sirva y respete la dignidad del hombre. Siguiente.